El ser humano no solo es herido por la vida, también se hiere a sí mismo con los fantasmas que fabrica en su mente. Séneca, con la claridad implacable de quien entendió el peso de la existencia, nos entrega una advertencia que atraviesa los siglos. El hombre que sufre antes de ser necesario, sufre más de lo necesario. ¿Y qué significa esto? Que antes de que la herida llegue, ya nos hemos torturado con la anticipación. Antes de que la vida nos ponga a prueba, nos ahogamos en escenarios que quizás nunca ocurran. Somos verdugos de nosotros mismos, creadores de un dolor duplicado, el que imaginamos y el que realmente sucede. La mente se convierte en un campo de batalla. La ansiedad es la guerra contra un futuro que aún no existe. Y sin embargo, la mayoría vive en esa guerra eterna, incapaz de distinguir entre lo que es y lo que podría ser. En este guión exploraremos las raíces de esta enseñanza estoica, desentrañaremos cómo la mente multiplica el sufrimiento, analizaremos ejemplos de la vida cotidiana y descubriremos cómo aplicar la sabiduría de Séneca para liberarnos de la prisión invisible de la anticipación. Capítulo 1. El eco del sufrimiento anticipado. Imagina un hombre que espera el juicio de la enfermedad. Antes de que los síntomas lleguen, ya se ha condenado. Cada tos, cada dolor leve, se convierte en un presagio de tragedia. Su mente construye hospitales, funerales, despedidas, sufre no una, sino 1000 muertes anticipadas. Y cuando finalmente la enfermedad toca su puerta, el dolor real ya no es nuevo, sino la confirmación de un tormento vivido cientos de veces en la imaginación. Séneca nos desnuda. La mayoría de nuestros sufrimientos no vienen del presente, sino de la ansiedad del futuro. Lo que aún no ha sucedido se convierte en verdugo. El insulto que tememos, la pérdida que anticipamos, la ruina que imaginamos, todo ello nos arranca la paz mucho antes de que ocurra. El sufrimiento innecesario es un ladrón de vida, nos roba la serenidad de la hora. Capítulo 2. La mente como cárcel. El verdadero enemigo no es la adversidad, sino nuestra mente indisciplinada. Ella fabrica sombras y las adora como si fueran realidades. El miedo a perder nos impide disfrutar lo que ya tenemos. El miedo a fracasar nos paraliza antes de intentarlo. El miedo al dolor nos condena a una vida sin movimiento. ¿Y qué es todo esto sino barrotes invisibles? Séneca, al igual que Epicteto y Marco Aurelio, comprendió que la libertad no se conquista en el exterior, sino en el interior. Quien aprende a gobernar su mente destruye las cadenas de la anticipación. Porque lo que la mayoría llama precaución es en verdad autotortura. Nos decimos que imaginar lo peor nos prepara para ello, pero en realidad nos desgasta, nos rompe y nos hace sufrir 2 veces, primero en la imaginación, después en la realidad. Capítulo 3. El veneno de la ansiedad. La ansiedad es la expresión más pura del sufrimiento anticipado. Es una herida abierta que sangra por lo que aún no ha ocurrido. Vivimos con la mente fija en escenarios futuros. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me abandona? ¿Y si enfermo mañana? ¿Y si fracaso? Cada "y si" es un ladrón del presente. Cada proyección es una gota de veneno que contamina la hora. El hombre ansioso no vive, solo se prepara para morir. Séneca advierte que este sufrimiento es inútil porque lo que tememos puede que nunca ocurra. Y si ocurre, la fortaleza del presente nos dará las herramientas para enfrentarlo. ¿Por qué entonces sufrir 2 veces? Capítulo 4. La fortaleza del presente. La clave estoica es aprender a vivir en el presente, no porque el presente sea perfecto, sino porque es lo único real. El futuro es un espejismo, el pasado es ceniza, solo el ahora es vida. Cuando Séneca nos dice que sufrir antes de tiempo es sufrir 2 veces, nos invita a practicar una disciplina de la mente, regresar al instante actual. Pregúntate, ¿estoy sufriendo por algo real o por una sombra en mi cabeza? ¿Puedo actuar ahora o estoy encadenado a una posibilidad incierta? Si no puedes hacer nada, suelta. Si puedes actuar, hazlo. Pero nunca te quedes atrapado en el veneno de la anticipación. Capítulo 5. Ejemplos de la vida cotidiana. El examen. Un estudiante pasa noches enteras sufriendo por miedo a reprobar.
Imagina el fracaso, la decepción, la vergüenza, vive en agonía. El día del examen llega y aunque lo apruebe, ya vivió semanas de tortura. La pérdida. Una persona ama a su pareja, pero vive con miedo a perderla. Cada ausencia, cada silencio se convierte en un presagio de abandono. Sufre día tras día por una ruptura que aún no existe. La vejez y la muerte. Muchos se atormentan con la idea de envejecer, de enfermar, de morir. En vez de vivir plenamente sus días, mueren poco a poco en la angustia de un futuro inevitable. Capítulo 6. La cura estoica. ¿Cómo escapar de este círculo? Séneca y los estoicos nos ofrecen un camino. Distinguir lo que depende de ti y lo que no. El futuro no depende de ti, tus pensamientos y acciones sí. Entrenar la mente a aceptar la incertidumbre. El mundo es incierto, pero tu serenidad no debe serlo. Enfrentar el dolor solo cuando llegue. No te adelantes, no te hieras con anticipación. Practicar la contemplación del presente. La respiración, la gratitud, la atención a lo que tienes ahora mismo. La fortaleza no está en evitar el dolor, sino enfrentarlo solo cuando aparece. Conclusión. El hombre que sufre antes de ser necesario, sufre más de lo necesario. Con esta frase, Séneca nos recuerda que la vida ya es dura por sí misma. ¿Por qué duplicar su peso con la imaginación? El sufrimiento anticipado es una elección inconsciente sí, pero que podemos revertir con disciplina. No se trata de negar la realidad, sino de enfrentarla cuando llegue. No se trata de vivir sin dolor, sino de no añadirle un dolor innecesario. El presente es suficiente. El futuro traerá sus pruebas, pero tú tendrás tus fuerzas, y si aprendes a dejar de sufrir antes de tiempo, habrás conquistado la serenidad que ningún destino puede arrebatarte.